Me llamo Renata Velázquez y en Sistemas Estrella la mayoría me trata como si fuera un mueble viejo, útil, pero apenas notado. No me molesta el silencio. En realidad no. Construí esta empresa junto a mi difunto esposo Ernesto en un taller en Coyoacán que olía a soldadura y café quemado cuando nadie creía que dos soñadores en sus 40 podrían crear algo más allá de un negocio de reparaciones local. Éramos mayores que los ingenieros jóvenes a nuestro alrededor, pero teníamos tenacidad, y esa tenacidad levantó una empresa que se convirtió en un nombre reconocido. Cuando Ernesto murió, la gente vino en tropel al memorial. Lo llamaron visionario constructor, el padre de Sistemas Estrella. No estaban equivocados, pero yo conocía la otra mitad de la verdad. Él soñaba sí, pero yo era quien mantenía las cuentas en orden, quien veía las grietas antes de que se convirtieran en abismos. Siempre decía: Renata, tú eres el ancla. Yo solo soy la vela. Sin ambos el barco no avanza. Prometí proteger lo que construimos. Durante años me senté en salas de juntas, hablando menos que los demás, pero siempre escuchando. El silencio, aprendí, hace que la gente sea descuidada. Olvidan que estás ahí. Hablan demasiado. Asumen de más. Ahora mi hijo Matías preside la mesa. Heredó el carisma de su padre, su sonrisa fácil, la forma en que la gente se inclina cuando habla. Los inversionistas lo adoran. Los empleados ríen con sus chistes. Lo observo y veo la chispa de Ernesto, pero también veo lo fácil que esa chispa puede apagarse en manos equivocadas. Ahí es donde apareció Lorena, la esposa de Matías. Elegante, brillante, armada con títulos y contactos, sabía cómo entrar a una sala y hacer que todos se sintieran pequeños. Noté el cambio casi de inmediato. Las agendas cambiaron, las conversaciones giraban en torno a su voz, y poco a poco mi asiento en la mesa se volvió decorativo. No lo resiento como algunos podrían pensar. La edad me ha enseñado que no todas las batallas se ganan alzando la voz. Algunas se ganan esperando el silencio correcto para romperlo. La mayoría de los días los dejo hablar, sonrío cortésmente y tomo notas en el pequeño cuaderno de cuero que Ernesto me regaló en nuestro 20º aniversario. Y cada noche lo abro de nuevo trazando patrones, registrando palabras que otros ya olvidaron que pronunciaron. Sé que un día esas palabras importarán. Lorena llegó a Sistemas Estrella como un frente de tormenta que barre un cielo de verano, repentina, brillante, imposible de ignorar. Todavía recuerdo la primera cena de la junta, a la que asistió vestida con un traje crema que captaba la luz de cada cámara. Tenía una forma de poner su mano en el brazo de Matías justo cuando él hablaba, como si lo apoyara y lo dirigiera al mismo tiempo. Los inversionistas alrededor de la mesa se inclinaban riendo con sus comentarios rápidos, asintiendo cuando hablaba de escalar para mercados modernos. Me senté a 3 sillas de distancia, dando vueltas a mi vaso de agua. El lenguaje que usaba no era el nuestro. Ernesto y yo siempre hablamos de construir sistemas sólidos para durar décadas, de proteger a los clientes que confiaban en nosotros con sus datos. Lorena hablaba de la imagen de mercado, marcas personales, curvas de aceleración. Palabras que brillaban como vidrio, pero no cortaban nada sólido. No pasó mucho antes de que su influencia se extendiera. Matías comenzó a repetir sus frases como si fueran ideas propias. «Mamá, tenemos que acortar la pista monetizando intangibles», me dijo una noche sonriendo como si hubiera descubierto el fuego. No le recordé que nuestra fortaleza siempre había sido lo opuesto. Paciencia, ciclos largos de desarrollo, contratos que abarcaban años en lugar de trimestres. De todos modos, no me habría escuchado. Sus oídos estaban sintonizados con la voz de Lorena. El personal también sintió el cambio. Los gerentes más jóvenes la adoraban llamándola un soplo de aire fresco. Los ingenieros veteranos, los que Ernesto y yo contratamos cuando la oficina aún era un almacén con corrientes de aire, mantenían la cabeza baja. Habían visto tormentas pasar antes.
Aún así noté cómo sus proyectos se recortaban para financiar las iniciativas de Lorena. El marketing creció. La investigación se redujo. Lo mencioné una vez durante una revisión de la junta, señalando suavemente el desbalance. Lorena me sonrió desde el otro lado de la mesa, inclinando la cabeza como si fuera una pariente querida, pero desactualizada. Con todo respeto, Renata dijo: «La industria ha cambiado. La imagen impulsa la valoración. La visión atrae fondos. La investigación siempre se puede tercerizar». La sala rió cortésmente. Matías apretó su mano bajo la mesa. Ese día cerré mi cuaderno sin añadir una sola palabra. Pero esa noche, en la quietud de mi estudio, escribí cada frase que ella había usado. Las palabras pasan rápido en una sala llena, pero en el papel toman peso. Y el peso con el tiempo puede inclinar la balanza. No sabía entonces hasta dónde llegarían las ambiciones de Lorena. Solo sabía que el suelo se movía bajo mis pies, y la promesa de Ernesto en mi oído me recordaba mantenerme firme hasta que llegara el momento adecuado. Los meses siguientes se desplegaron como páginas arrancadas silenciosamente de un libro. Mi nombre aún aparecía en el membrete de la empresa, pero la historia ya no era mía para escribir. Las reuniones se volvieron más cortas, las agendas más pulidas, las presentaciones llenas de diapositivas que brillaban con colores, pero contenían poca sustancia. La investigación y desarrollo, antes el corazón de Sistemas Estrella, recibía unas pocas diapositivas de cortesía, un pensamiento secundario, entre los triunfos de marketing y las proyecciones de crecimiento de conciencia de marca. Me senté en una de esas reuniones escuchando, mientras un ejecutivo junior presentaba una estrategia para destinar casi la mitad del presupuesto discrecional del trimestre a campañas en redes sociales. «Necesitamos posicionarnos como líderes de opinión», declaró. Las cabezas alrededor de la mesa asintieron vigorosamente. Hice una pregunta simple. «¿Y cómo fortalece esta inversión nuestra línea de seguridad de productos?». Siguió una pausa incómoda y breve. Entonces Lorena se inclinó hacia adelante, su tono suave. «Renata, el producto habla por sí solo. Lo que necesitamos ahora es visibilidad. Los inversionistas premian el impulso, no el mantenimiento». La risa que siguió fue de esas que pretenden ser inofensivas, pero caen con bordes afilados. Mis palabras se disolvieron en la alfombra. Se convirtió en un patrón. Cada vez que planteaba preocupaciones sobre las obligaciones a largo plazo con los clientes o la integridad de la infraestructura, la conversación derivaba rápidamente hacia las métricas favoritas de Lorena: compromiso, multiplicadores de valoración, estrategias de salida. Matías ahora imitaba su cadencia, lanzando jerga como si fueran confeti. La sala de juntas se había convertido en una cámara de eco, donde mi voz ya no resonaba. Una noche tras otra sesión infructuosa, regresé a casa y abrí el cuaderno de cuero de Ernesto. Escribí octubre. Actualizaciones de productos recortadas otra vez. Patentes intactas pero sin fondos. Junta distraída. El acto de escribir me estabilizó, recordándome que la memoria guardada en papel no puede borrarse con una sonrisa o un encogimiento de hombros. También noté los cambios sociales sutiles. Las invitaciones a cenas informales con directores dejaron de llegar. Los boletines de la empresa comenzaron a referirse a Matías y Lorena como el equipo visionario. En un evento de prensa me quedé cerca del fondo escuchando mientras un periodista describía a Lorena como el futuro de Sistemas Estrella. Ni una palabra sobre el pasado que construyó el presente. No discutí. El silencio se había convertido en mi prisión y mi escudo. La gente subestima a quienes observan sin hablar. Confunden escuchar con ausencia. Olvidan que las aguas tranquilas pueden esconder corrientes profundas. Aun aceptando mi lugar en los márgenes, sentía algo formándose en la distancia, una inevitabilidad, como nubes de tormenta más allá de las colinas. Había visto empresas perderse antes,
y conocía las señales. Cuando la visión se convierte en vanidad, los cimientos comienzan a resquebrajarse. Mantuve mi silencio un poco más, observando, esperando. Y entonces, una tarde, llegó una invitación a mi correo grabada con oro y escrita de puño y letra de Lorena. La invitación llegó en un sobre color crema con letras doradas tan pesadas que parecían pesar en mi bandeja de entrada. El nombre de Lorena estaba escrito en la parte superior como si fuera realeza, y debajo, una celebración de la visión. Nombramiento de Lorena Guzmán como directora financiera de Sistemas Estrella. Leí 2 veces antes de soltar un suspiro bajo. Directora financiera. Había maniobrado por ese título desde que se casó con mi hijo, rondándolo como halcón. Ahora lo tenía y quería que el mundo lo supiera. La fiesta estaba programada en el Hotel Camino Real, en el salón principal, con la élite del Valle de México invitada, capitalistas, de riesgo, periodistas, influencers. Rostros que amaban un buen titular más que un balance sólido. El código de vestimenta gala opcional, elegancia esperada. Doblé la invitación y la puse en mi escritorio junto a la foto de Ernesto. ¿Qué harías?, le pregunté a su fotografía. Su sonrisa era la misma gentil que me sostuvo durante 30 años de matrimonio y 2 décadas de construir una empresa. Él nunca necesitó fiestas para probarse a sí mismo. Nuestra prueba siempre fueron los clientes que confiaban en nosotros, los empleados que se quedaban, los sistemas que funcionaban. Parte de mí quería ignorar todo el asunto. Dejar que Lorena tuviera su noche brillante, sus aplausos, sus cámaras. ¿Qué diferencia haría mi ausencia? Pero otra parte, la que había soportado cada reunión y visto cómo alejaba la empresa de sus raíces, susurraba que mi silencio ya había sido tomado por derrota demasiadas veces. Por 2 días lo consideré. Abrí mi closet y miré los vestidos aún planchados desde la última gala de Ernesto años atrás. Las lentejuelas se sentían fuera de lugar. El satén demasiado llamativo. Finalmente elegí un vestido azul marino sencillo, uno que Ernesto siempre dijo que hacía que mis ojos parecieran más jóvenes. No era glamoroso, pero tenía dignidad, y la dignidad era todo lo que quería llevar. Matías me llamó esa noche, su voz alegre. «Vas a venir, ¿verdad, mamá? Lorena trabajó tanto para esto. Significaría mucho». No respondí de inmediato. Él llenó el silencio con más elogios sobre sus conexiones, su astucia, su habilidad para elevar el perfil de la empresa. Sus palabras parecían ensayadas, sacadas directamente del vocabulario de Lorena. Cuando finalmente hizo una pausa, dije: «Sí, Matías. Ahí estaré». Mi voz era firme aunque mi pecho se sentía apretado. La noche antes de la fiesta me senté en mi escritorio y abrí el cuaderno de Ernesto. Escribí: «Celebración de CFO. Asistencia confirmada. Ojos abiertos». Luego cerré el libro y lo puse junto a su foto. Una promesa silenciosa de no apartarme de lo que ocurriera. La noche del evento me puse un collar sencillo de perlas, el que Ernesto me regaló tras firmar con nuestro primer cliente importante. Alisé mi vestido y me miré al espejo. El reflejo no era la sirvienta que Lorena imaginaba. Era la fundadora, el ancla, la mujer que le prometió a su esposo proteger lo que construyeron. Con ese pensamiento tomé mi bolso y salí hacia la noche rumbo al salón donde esperaba el reflector de Lorena. Los candelabros del salón del Hotel Camino Real destilaban luz, cada cristal una pequeña llama que ardía sobre el mármol pulido, y los vestidos que brillaban como océanos de riqueza. Un cuarteto de cuerdas tocaba al fondo sus arcos, moviéndose en perfecta armonía, ahogados por el murmullo de los inversionistas, mezclándose el tintineo de copas y las risas calculadas de quienes querían ser vistos. Llegué temprano no para hacer una declaración, sino porque aún mantengo mis hábitos. Ernesto y yo siempre fuimos los primeros en cada cena con clientes, cada recepción de conferencias, creyendo que la puntualidad era una forma de respeto. Esta noche, sin embargo, solo me dejó parada sola, al borde del salón, sosteniendo una copa de agua mineral, mientras la multitud crecía a mi alrededor.
Lorena hizo su entrada como si la hubiera ensayado. Tal vez lo hizo. El cuarteto cambió a una pieza más brillante, justo cuando descendió por la escalera de mármol, vestida con un vestido color vino, con una abertura alta a un lado, lentejuelas captando los candelabros como relámpagos. Matías la seguía su smoking impecable, su rostro radiante de orgullo. Las cámaras lo seguían destello tras destello, mientras la multitud se abría para recibir a su reina. Observé desde un rincón, mientras Lorena trabajaba la sala. Su risa resonaba justo por encima del murmullo, siempre perfectamente sincronizada su mano, descansando en el hombro de Matías cuando quería fijar su atención. Podía ver cómo los inversionistas se inclinaban hacia ella, asintiendo a cada frase como si sus palabras mismas tuvieran valor. Cuando finalmente giró hacia mí, sus ojos brillaron con una chispa que había aprendido a reconocer. Sonrió ampliamente para la gente a su alrededor, pero la sonrisa se afinó al posarse en mí. Alcé mi copa cortésmente sin intención, más que un asentimiento silencioso de reconocimiento. Caminó hacia mí con sus amigos de la universidad en Tours, su voz lo suficientemente alta como para cortar la música. ¿Por qué está la sirvienta aquí? Las palabras golpearon con una claridad más afilada que cualquier cuerda de violín. Las conversaciones a nuestro alrededor titubearon, las risas se desvanecieron, y aunque el cuarteto siguió tocando, sentí el peso de docenas de miradas girando hacia mí. Me quedé muy quieta. Mi vestido azul marino de pronto parecía demasiado sencillo, mi collar de perlas demasiado modesto. Pero lo que cortó más hondo no fue su crueldad, fuese que el silencio de Matías. Estaba a su lado moviéndose ligeramente su mandíbula tensa, pero no dijo nada, ni una palabra por su madre, ni una protesta por la mujer que construyó la empresa que ahora encabezaba. Lorena soltó una risa delicada, un tintineo que resonó por el salón. «Oh, lo siento», dijo fingiendo dulzura. «Olvidé que eres la madre de Matías. Es solo que casi nunca te veo en las funciones importantes. Siempre estás escondida en esa pequeña oficina trasera, ¿verdad?» El escozor de sus palabras cortó más profundo que el insulto inicial. Años de ser subestimada, ignorada y apartada cortésmente se cristalizaron en ese momento bajo los candelabros. Sentí mi garganta apretarse, pero no le daría la satisfacción de verme flaquear. Alcé mi copa de champán y dejé que mis labios se curvaran en la más leve de las sonrisas. Mi voz era calma, firme, casi agradable. «Felicidades por tu nuevo puesto, Lorena. Estoy segura de que mañana será interesante». El silencio que siguió fue breve pero pesado. Algunos invitados miraron entre nosotras inseguros de si acababan de presenciar una grieta en la imagen perfecta que Lorena proyectaba. Ella rió de nuevo más fuerte esta vez, girando hacia sus admiradores como si yo ya estuviera olvidada. Pero Matías cruzó mi mirada por el más breve instante. Su rostro estaba pálido, su expresión indescifrable. Sacudí la cabeza ligeramente, una señal que no requería palabras. Luego puse mi copa medio vacía en una bandeja y salí antes de que la noche pudiera oprimirme más. Afuera el aire nocturno era más fresco, más libre. Tomé una larga bocanada y la dejé asentarse en mi pecho. Hay momentos en que el silencio es una carga, pero también hay momentos en que el silencio es poder. Esa noche me dio ambos. Para cuando llegué a casa ya no sentía el escozor de la humillación. Sentía resolución. Dejé mi bolso en el escritorio, abrí el cuaderno de Ernesto y escribí una sola línea en la página. La sirvienta es dueña de la casa. Luego abrí el cajón donde guardaba los documentos que Matías había firmado años atrás, papeles que pocos habían visto. Mis manos descansaron sobre ellos como si fueran un juramento. Mañana no sería de ella, sería mío. Cuando salí del salón, el eco de la risa de Lorena me siguió hasta la noche. Era un sonido que había oído demasiadas veces, brillante en la superficie, afilado por debajo, diseñado para cortar. Para cuando llegué a casa mi humillación se había enfriado en algo más estable. No temblé, no lloré. En cambio fui al estudio,
Encendí la lámpara y abrí el cajón inferior de mi escritorio. Dentro estaba una pequeña llave de hierro, opaca por los años, pero aún pesada en mi mano. No la había tocado en años, no desde que Matías vino a mí con su súplica desesperada. Todavía podía escuchar su voz urgente y cansada, explicando cómo la empresa necesitaba capital rápido, cómo los inversionistas externos rondaban como tiburones, cómo esta transacción mantendría Sistemas Estrella en manos de la familia. Me había vendido una parte de sus acciones, prometiendo que la recuperaría tan pronto pudiera. Recordé haber dudado entonces, preguntándole si estaba seguro. Él sonrió, desechando mi preocupación. «Es solo algo temporal, mamá. Apenas notarás el cambio». Pero yo lo noté. Siempre noto. Y guardé los documentos bajo llave, prometiéndome que no los usaría, a menos que no tuviera opción. Las palabras de Lorena esa noche habían inclinado esa balanza. Conduje al banco justo cuando el amanecer comenzaba a diluir la noche. La sala de cajas fuertes olía ligeramente a metal y limpiador de alfombras. El empleado me llevó a mi caja y, con un giro de la llave, abrí el cajón. Ahí estaba el acuerdo sellado y firmado, la tinta de Matías apenas desvaída en los bordes. Desdoblé el documento lentamente como si abriera una herida. Mis ojos recorrieron los números otra vez, su 17% añadido a mi participación original. Junto con la porción de Ernesto que me había pasado completamente, poseía el 67% de Sistemas Estrella, una mayoría silenciosa y absoluta. Durante años dejé que otros creyeran que era decorativa. Pensaban que mi silencio significaba debilidad, pero este papel contaba otra historia, una que había estado esperando en las sombras. Deslicé el acuerdo en una carpeta de cuero y lo llevé a casa con tanto cuidado como si fuera la propia fotografía de Ernesto. De vuelta en mi escritorio lo puse junto al cuaderno, donde había escrito las palabras de la noche anterior. La sirvienta es dueña de la casa. El teléfono se sentía pesado en mi mano, mientras marcaba a Diego Salazar, nuestro abogado de siempre. Contestó al segundo timbre su voz cálida pero cautelosa. «Diego», dije con calma, «soy Renata. Necesito ejercer la autoridad de accionista». Inmediatamente. Hubo una pausa, luego el crujido de papeles, como si ya hubiera esperado Guayas esta llamada. «¿Estás segura?» «Más que segura», respondí. «Lorena ha desviado a la empresa. No dejaré que el legado de Ernesto sea destruido por vanidad». Se aclaró la garganta. «Necesitarás el apoyo de la Junta. Evidencia de mala gestión». «Tengo ambos», dije, mis dedos descansando en el cuaderno de Ernesto. «Lo he estado escribiendo todo». Otra pausa más larga esta vez. Luego el tono de Diego cambió, nítido y profesional. «Muy bien. Prepararé las resoluciones. Tendrás que estar presente cuando convoquemos la reunión». «Estaré ahí», dije. Después de colgar me senté en la quietud con la carpeta aún abierta frente a mí. La luz del sol comenzaba a filtrarse por las cortinas, tornando el borde del documento dorado. Por primera vez en años sentí que el peso del silencio se aliviaba. Ya no era silencio, era preparación. Cerré la carpeta, la puse cuidadosamente en mi bolso y coloqué la foto de Ernesto encima. Para cuando llegara la mañana ya no sería una figura olvidada en la oficina trasera. Tomaría mi lugar donde pertenecía a la cabeza de la mesa. Para cuando la luz de la mañana llenó la casa, supe que no podía estar sola. Una participación mayoritaria me daba poder en el papel, pero en la práctica el poder requiere personas. Si Lorena había construido su imperio rodeándose de admiradores, yo necesitaría encontrar a aquellos que habían sido silenciosamente apartados, los que aún se preocupaban por lo que la empresa debía ser. Empecé con el viejo directorio que guardaba en el cajón de mi escritorio, una reliquia que muchos habrían desechado. Nombres que Ernesto y yo escribimos con tinta hace años. Me miraban ingenieros líderes de proyectos analistas. Muchos estaban jubilados, pero algunos aún trabajaban dentro de nuestros muros, a menudo en roles que habían sido disminuidos bajo el reinado de Lorena. La primera llamada que hice fue a Clara Méndez,
una gerente de operaciones que había estado con nosotros desde los días del almacén. Contestó rápido su voz cautelosa. «Señora Velázquez, todo está bien. Aún no dije, pero lo estará. Necesito verte». Nos reunimos esa tarde en un café tranquilo a 2 calles de la oficina, un lugar donde nadie del círculo de Lorena se molestaría en mirar. Clara llegó con su blazer habitual desgastado en los codos, su expresión, una mezcla de sospecha y esperanza. Puse la carpeta entre nosotras y hablé claro. Todavía tengo la mayoría. Pero no puedo actuar sola. Necesito evidencia, pruebas de qué tan lejos nos ha llevado ella, de lo que Ernesto construyó. Sus ojos se abrieron ligeramente, luego se entrecerraron. Metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. «He estado guardando registros», susurró. «Reasignaciones de presupuesto, documentos de contratación, memorandos, donde los fondos de investigación fueron recortados para campañas de marketing. No sabía si a Jean, a alguien le importaría. A mí me importa», dije tomándola suavemente. La voz corrió más rápido de lo que esperaba. Para la noche, Javier Ortiz, uno de nuestros ingenieros senior, tocó a mi puerta en casa. Lucía cansado su camisa arrugada, pero su voz tenía urgencia. «Señora Velázquez, Lorena ha intentado vender un prototipo que desarrollamos el año pasado. No pude detenerlo, pero guardé los correos». Deslizó una carpeta en mi escritorio, sus manos temblando. «Úselos». Y luego estaba Sofía Rivas. Había sido finalista para el puesto de directora financiera antes de que Lorena se abriera paso. Sofía había sido relegada a una oficina en la esquina con un título vago y sin influencia, pero su reputación de integridad persistía. La contacté medio esperando que declinara. En cambio, llegó a mi casa la mañana siguiente cargando un maletín pesado con papeles. «Sabía que este día llegaría», dijo sentándose frente a mí en la mesa de la cocina. «Ella es astuta pero descuidada. He rastreado cada salario inflado, cada contrato favorecido a sus amigos de la escuela de negocios. Todo está aquí. Por hora revisamos documentos, verificando memorandos, resaltando inconsistencias. La pila de evidencia creció una montaña de descuido y codicia, enmascarada por carisma. Cada pieza era otra piedra removida de la base que Lorena había construido a su alrededor. Cuando finalmente nos apartamos de la mesa, el sol se estaba poniendo. Sofía cerró su maletín con un chasquido decidido. «Tienes los números, Renata. Y ahora tienes los recibos. Convoca la reunión». Sus palabras se asentaron como un ancla en mi pecho. Por primera vez en años sentí el suelo solidificarse bajo mis pies. Esa noche me senté de nuevo con el cuaderno de Ernesto y escribí una sola línea: aliados encontrados. Evidencia asegurada. La Junta escuchará. El tiempo del silencio estaba casi terminado. Esa noche la casa parecía demasiado quieta, como si contuviera el aliento junto a mí. La carpeta estaba abierta en mi escritorio, su contenido desparramado como un mapa de batalla. La memoria USB de Clara, los correos impresos de Javier, los registros meticulosamente catalogados de Sofía. Cada elemento era otro hilo en la red que Lorena había tejido, y otro nudo que tendría que desatar antes de la mañana. Encendí mi vieja computadora de escritorio, la que Ernesto y yo usamos alguna vez para redactar nuestros primeros contratos comerciales. Su ventilador zumbaba como si soportara el peso de la historia. Inserté la memoria USB y vi los nombres de los archivos aparecer uno tras otro. Reasignaciones. Presupuesto 2023.xsllex. Contratos. Personal.pdif. Anulación. Marketing. Timpatentos o sé qué cosa. Al navegar los números hablaron más fuerte que cualquier insulto que Lorena hubiera lanzado. Presupuestos de investigación recortados en casi un 30% en un solo trimestre. Salarios inflados aprobados para consultores sin experiencia en nuestro campo. Reembolsos de gastos exorbitantes para retiros de networking de lujo.
y luego enterrado en los hilos de correo que Javier había guardado, la revelación más peligrosa de todas correspondencia, con una firma rival, insinuando la venta de una de nuestras patentes de seguridad clave. Imprimí cada página la pila creciendo más alta, más pesada. Trabajé metódicamente marcando cada inconsistencia con la vieja pluma fuente de Ernesto, la que dejaba tinta lo suficientemente gruesa como para traspasar si presionaba demasiado. Esa noche presioné fuerte. De vez en cuando me detenía frotándome las sienes y miraba la foto de Ernesto en el estante. «Me lo advertiste», susurré. «La vanidad arruina más rápido que cualquier fracaso». Él siempre creyó que las empresas fracasaban no por incompetencia, sino por orgullo, porque la gente se preocupaba más por cómo lucían que por lo que construían. A las 2 de la madrugada había organizado los documentos en 3 pilas: mala gestión financiera, abuso de personal y amenazas a la propiedad intelectual. Escribí un título para cada una en mi cuaderno, subrayándolos 2 veces. Estos serían mis pilares ante la Junta, la evidencia innegable de que el brillo de Lorena no era más que corrosión bajo la superficie. Diego llamó justo después de las 3, su voz áspera por haber sido despertado. «Renata, ¿todavía estás despierta?» «Sí», dije. «He redactado resoluciones para presentar. Con tu mayoría la Junta no puede ignorar esto. Pero prepárate, pondrán a prueba tu determinación. Verán si titubeas». «No lo haré», respondí sorprendiéndome de lo segura que sonaba. Cuando colgamos, me serví una taza de té tibio y volví a los papeles. Resalté fechas, rodeé cantidades en pesos. Dibujé flechas conectando las promociones de Lorena con los contratos inflados de sus amigos. Al amanecer, las paredes del estudio parecían el interior de una oficina de detective: papeles apilados, notas dispersas, hilos de evidencia, uniendo su imperio solo para exponer su podredumbre. El sol se filtró por las cortinas mientras colocaba la última página en una carpeta de cuero limpia. Mis manos temblaban, pero no de fatiga. Temblaban de anticipación. Cerré el cuaderno de Ernesto y añadí una línea final bajo la entrada de ayer. «El caso está listo. Mañana la Junta escuchará la verdad». Luego deslicé la carpeta en mi bolso, puse la foto de Ernesto encima y me recosté en mi silla. La noche no me dio descanso, pero me dio claridad. La mujer que Lorena llamó sirvienta estaba a punto de entrar a la sala de juntas con las llaves de toda la casa. Llegué a la sede antes que nadie, el cielo aún magullado por el amanecer. El edificio olía ligeramente a cera y café cuando la recepcionista abrió las puertas. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol eco, en un lugar que alguna vez sintió como hogar, y ahora parecía el escenario de alguien más. Llevaba solo 2 cosas: la foto de Ernesto, guardada en el lado de mi bolso, y la carpeta que contenía la caída de Lorena. Diego ya estaba esperando en la sala de juntas, su traje gris planchado, sus ojos agudos con el cansancio de una noche sin dormir. Me dio un breve asentimiento. «Es hora», murmuró sacando sillas y preparando el proyector. Uno a uno los directores comenzaron a aparecer en las pantallas de video. Rostros alineados con expectativa, algunos cansados, otros escépticos. A las 9 en punto, la puerta se abrió de golpe. Lorena entró con paso firme, sus tacones resonando contra el suelo, su confianza radiando como perfume. Llevaba un traje ajustado color marfil, sosteniendo su carpeta de orientación, como si ya estuviera sellada en la victoria. Matías la seguía medio paso atrás, su mandíbula tensa, sus ojos traicionando el cansancio de un hombre que no había dormido bien. «Buenos días», dijo Lorena con brillo hasta que su mirada se posó en mí. Estaba sentada así a la cabeza de la mesa, la carpeta abierta, la foto de Ernesto, descansando a plena vista junto a mi libreta. El brillo en su rostro titubeó por un instante, una chispa de confusión que intentó enmascarar con una sonrisa. Renata dijo suavemente: «No sabía que asistirías a esta orientación». «No es una orientación», respondí.
Mi voz resonó uniformemente por la sala. «Es una reunión de la Junta». Su sonrisa vaciló. Miró a Matías, luego de nuevo a mí. «¿Con qué autoridad?» «Con la mía», respondí. Diego tocó una tecla y el proyector iluminó la pantalla con un solo documento. Los ojos de Lorena se entrecerraron mientras leía el título. Acuerdo de accionistas y desglose de propiedad. 67%. Dije cada sílaba deliberada. Esa es mi participación en Sistemas Estrella. Una mayoría que me otorga plena autoridad para reestructurar esta empresa. Lorena rió entonces frágil y demasiado fuerte. «Eso es imposible», Matías y yo. «Es cierto», interrumpió Matías, su voz ronca. No la miró. «Vendí parte de mis acciones a mamá. Hace años. Se suponía que era temporal». El silencio que siguió fue más pesado que el acero. La boca de Lorena se abrió su confianza, drenándose mientras el color subía hasta sus mejillas. «Tú nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste», susurró él. Me incliné hacia adelante y abrí la carpeta deslizando documentos por la mesa hacia la cámara, para que los directores los vieran. En los últimos meses he documentado patrones de mala gestión que ponen en peligro nuestra empresa. Contratos inflados, presupuestos de investigación recortados y correspondencia, intentando vender nuestras patentes a competidores. La evidencia está aquí. Su voz se alzó estridente ahora. «Esto es absurdo. Eran asociaciones estratégicas, no ventas. No puedes tergiversar al C una mano firme cortándolas sin elevar mi tono. Has confundido carisma con liderazgo. Lorena, esta empresa no se construyó con fiestas o portadas de revistas. Se construyó con confianza, con productos que funcionaban, con promesas cumplidas. Y no veré el nombre de Ernesto convertido en una ficha de negociación». Los directores se movieron en sus pantallas susurros, intercambiados en líneas silenciadas. Uno finalmente habló su tono formal. «Señora Velázquez, hemos revisado sus presentaciones. Su propiedad es clara. Si propone una reestructuración, la Junta respetará esa autoridad». Cerré la carpeta con un chasquido decidido. Entonces la moción queda en pie. Con efecto inmediato. El liderazgo financiero actual queda disuelto. Se restablecerán controles interinos hasta que se confirmen nuevos nombramientos. El rostro de Lorena se endureció, sus manos apretadas alrededor de su carpeta de orientación. «No puedes hacer esto. Matías, díselo a ellos». Los ojos de Matías cayeron sobre la mesa. «Ella puede», dijo en voz baja. Por primera vez desde que la conocía, Lorena se quedó sin palabras. Me levanté lentamente recogiendo la carpeta y la foto de Ernesto, y los deslicé de nuevo en mi bolso. La sala se sentía diferente, ahora más ligera, aunque cargada con lo que vendría después. Y mientras la furia de Lorena hervía en silencio, supe que esto era solo el comienzo. El aire en la sala de juntas se volvió frágil tras la admisión de Matías. Lorena aún estaba rígida, su carpeta aferrada como un escudo, sus ojos saltando entre los directores en las pantallas, y yo, en la cabecera de la mesa. Podía ver el cálculo en su expresión. ¿Qué tan rápido podría reparar esta ruptura? ¿Qué tan pronto podría doblar la narrativa de nuevo a sus manos? «Esto es una farsa», dijo finalmente, su voz fina, pero lo suficientemente alta como para resonar. «Papeleo anticuado y relevante. Matías es el director general. Yo soy la CFO nombrada. No puedes reescribir la historia solo porque eres sentimental». Empujé la carpeta más cerca de la cámara, dejando que cada página quedara a la vista. «No es sentimentalismo», respondí con calma. «Son firmas, fechas, transferencias de acciones, cada una notariada y registrada». Su risa resonó frágil. «Puedes agitar papeles viejos todo el día, Renata, pero la verdad es que ahora yo dirijo las finanzas. Matías dirige las operaciones. El futuro no es tuyo para dictar. Ya ni siquiera entiendes esta industria». Por un momento dejé que el silencio se expandiera. Le dio tiempo a sus palabras para colapsar bajo su propio peso. Luego asentí a Diego.
Se levantó ajustándose los anteojos. Bajo el artículo 7 de los Estatutos de Sistemas Estrella, comenzó Diego su tono cortante y firme. Un accionista mayoritario tiene autoridad para reestructurar posiciones ejecutivas y reasignar la supervisión corporativa. Con el 67%, la autoridad de la señora Velázquez no es teórica, es vinculante. Uno de los directores carraspeó desde un recuadro de video, el eco ligeramente retrasado. ¿Y has verificado los documentos, señor Salazar? Lo he hecho, dijo Diego. También he cotejado con los registros del condado. Las acciones permanecen bajo el nombre de la señora Velázquez. Legalmente ella es la dueña mayoritaria. El rostro de Lorena se tensó la furia ruborizándole las mejillas. ¿Me están diciendo que todos han estado aquí sentados dejando que saque archivos polvorientos de un cajón? Como si así se dirigieran las empresas modernas. No dije suavemente. Te estoy diciendo que mientras tú perseguías fiestas y prensa, yo estaba salvaguardando la empresa que Ernesto y yo construimos. Estaba tomando notas, estaba observando. Y ahora estoy actuando. La voz de Matías irrumpió baja y reticente. Es verdad, Lorena. Le vendí parte de mis acciones a mamá cuando la empresa necesitaba capital. Pensé que las recuperaría, pero nunca lo hice. Eso es mi responsabilidad. Ella se giró hacia él, sus ojos llameando. ¿Me ocultaste esto? Todo este tiempo dejaste que yo... Él alzó una mano, su mandíbula tensa. Pensé que no importaba. Dejaste claro que creías que mamá era irrelevante. Así que no pensé que te importara. Por primera vez desde que conocí a Lorena titubeó. Su voz se quebró con incredulidad, no con furia. Me dejaste pararme frente a ellos pensando que teníamos el control. Tú asumiste el control. Interrumpí. Y confundiste el silencio con la ausencia. Pero el silencio no es ausencia. Lorena, el silencio puede ser preparación. Los directores se inclinaron hacia adelante en sus pantallas sintiendo el cambio. Uno de ellos, un hombre mayor que alguna vez conoció a Ernesto, habló con autoridad tranquila. Señora Velázquez, ¿cuáles son sus intenciones con esta mayoría? Me enderecé apoyando las palmas en la madera pulida. Restaurar el equilibrio, devolver fondos a la investigación y desarrollo, detener el gasto imprudente y las contrataciones nepotistas, y asegurar las patentes que casi nos fueron arrebatadas. Los susurros zumbaron en las pantallas. El presidente asintió lentamente. Tienes los votos que necesitas, Renata. Los nudillos de Lorena blanquearon alrededor de su carpeta. Se inclinó hacia adelante desesperada ahora. No puedes borrarme. Me lo gané. Traje inversionistas, prensa, influencia. Te arrepentirás de esto. La visibilidad no es liderazgo. Dije con calma. Y las conexiones sin integridad son pasivos. La votación fue convocada rápida y decisiva. Cada director afirmó mi moción. Diego lo anotó su pluma rasgando la finalidad en las actas. El aliento de Lorena se entrecortó audiblemente. Volvió a girar hacia Matías, pero esta vez él no tenía palabras para ella. Lucía hueco un hombre que comprendía demasiado tarde el precio del silencio. Cerré la carpeta y deslicé la foto de Ernesto de nuevo en mi bolso. El sonido del cierre fue más fuerte que las protestas de Lorena, más fuerte que sus tacones, golpeando el suelo mientras giraba hacia la puerta. La reunión se levantó, pero la tormenta fuera de esa puerta apenas comenzaba. La sala no se dispersó tras la votación. Los directores permanecieron en sus pantallas, sus rostros agudizados por la curiosidad, algunos con alivio. Querían escuchar el resto, ver si las acusaciones que había insinuado eran reales. Diego me dio un pequeño asentimiento y abrí la carpeta una vez más. Antes de que termine esta reunión, dije, mi voz uniforme. Necesitan ver la magnitud del daño. Lorena se había detenido en la puerta, la carpeta aún apretada como si la pura voluntad pudiera mantener su posición intacta. Sus ojos volvieron hacia la mesa cautelosos, pero aún ardientes. Puse el primer conjunto de papeles. Anexo. 1. Nepotismo. En los últimos 18 meses,
5 excompañeros de Lorena de la universidad han sido contratados en roles senior a pesar de currículums con poca experiencia relevante. Sus salarios superan el promedio de la industria en un 30%, y aún así, sus divisiones consistentemente tienen bajo desempeño. Un murmullo recorrió las pantallas. Un director se acercó más a su cámara. Noté los salarios inflados, pero no me di cuenta de cuán ligados estaban a su red. Pasé una página deslizándola así a la vista. Anexo 2 desperdicio. Fondos de la empresa desviados a retiros de lujo bajo el pretexto de eventos de networking. Solo una factura C1 600.000 para un fin de semana en Valle de Bravo, que no produjo contratos, asociaciones ni entregables. Solo catas de vino y tratamientos de spa. La mandíbula del presidente se tensó. Otro director sacudió la cabeza. ¿Y anexo 3 dije? Mi voz bajando es el más grave. Intentos de negociar nuestras patentes de seguridad exclusivas con sistemas Orión. Correos recuperados de los servidores de la empresa muestran contactos iniciados por Lorena misma, usando conexiones personales. Si la transacción se hubiera concretado, habríamos perdido nuestra ventaja competitiva, el sistema que Ernesto diseñó, el que construyó la reputación de esta empresa. En ese momento el silencio se volvió pesado. Incluso el ruido de fondo de las videollamadas se desvaneció. La compostura de Lorena se rompió, sus hombros se endurecieron, mientras el color se drenaba de su rostro. «Eso es mentira», espetó, aunque su voz titubeó. Esos correos eran exploratorios. Práctica estándar. Todas las empresas consideran asociaciones. No interrumpí, más cortante de lo que pretendía. Explorar asociaciones significa involucrar a la Junta. Significa transparencia. Actuaste sola en secreto y arriesgaste todo. Jugaste con la empresa que mi esposo sangró para construir. Matías se movió inquieto en su silla. Miró entre mí y Lorena, sus labios apretados, pero no la defendió. Un director finalmente habló, su tono sombrío. «Señora Velázquez, ¿recomienda la terminación inmediata?» «Sí», respondí. «Con efecto inmediato. Por la seguridad de la empresa, Lorena debe ser removida de todos los puestos de autoridad». El presidente alzó una mano. Todos a favor, las manos se alzaron en las pantallas a lo largo de la pared, unánimes y sin dudar. La decisión tuvo más peso en su rapidez que en las palabras mismas. Lorena soltó una risa estrangulada, del tipo que surge cuando el orgullo es atravesado, pero se niega a ceder. No pueden borrarme con un solo voto. He construido visibilidad, conexiones, prensa. Se arrepentirán de esto. La visibilidad no es liderazgo, dije en voz baja. Y las conexiones sin integridad son pasivos. La votación fue registrada. Diego anotando la decisión con una caligrafía precisa. Las actas eran definitivas. El título de Lorena, su poder, su imagen cuidadosamente construida, todo se disolvió en un solo momento unánime. Ella permaneció rígida, sus ojos buscando desesperadamente cualquier apoyo. Su mirada aterrizó en Matías, desesperada. «Di algo. Detén esto». Pero Matías solo bajó la cabeza. Su respiración llegó entrecortada, rota. Recogió su carpeta, giró sobre sus talones y salió furiosa. El portazo resonó como trueno en la sala de juntas. Me quedé sentada, mis palmas presionadas contra la mesa, sintiendo el roble sólido bajo mi piel. Por primera vez en años sentí el peso inclinarse a mi favor, no por ira ni siquiera por triunfo, sino porque la verdad, finalmente, había sido dicha en voz alta innegable. Los directores comenzaron a desconectarse uno por uno, ofreciendo asentimientos breves de aprobación. Cuando las pantallas se oscurecieron, la sala cayó en un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Diego se inclinó hacia mí. «Está hecho», dijo suavemente. Asentí, pero sabía que no estaba terminado. La furia de Lorena no terminaría en esa puerta. Me seguiría a Matías, seguiría a la empresa, y pronto pondría a prueba cada decisión que acababa de tomar.
No pasó mucho tiempo antes de que llegara el toque. 2 oficiales de seguridad Stoali justo fuera de la sala de juntas, esperando mi señal. Su presencia se sentía surrealista, como el acto final de una obra que nunca imaginé representar. Lorena estaba paseando cerca de las ventanas, sus brazos envueltos alrededor de su carpeta, como si aferrándose fuerte pudiera deshacer la votación. Giró cuando los oficiales entraron, su voz alzándose al instante. «Esto es indignante. No pueden tratarme así, soy la CFO ex CFO», corrigió Diego en voz baja su tono plano. Las palabras parecieron partirla en dos. Soltó una risa aguda y frágil, y luego se giró hacia Matías. «¿De verdad vas a quedarte ahí parado y dejar que me humillen así? ¿A tu propia esposa?» El rostro de Matías estaba gris, sus hombros encorvados, como si hubiera envejecido años en la última hora. Se frotó la sien, los ojos fijos en la mesa. «Lorena, por favor, no hagas esto más difícil». Su grito perforó la sala. «Más difícil. Están robando todo lo que construimos. ¿Y tú?» Apuntó un dedo hacia mí. «Has estado esperando esto, ¿verdad? Escondiéndote en tu pequeña oficina fingiendo ser irrelevante, solo para abalanzarte en el momento en que triunfé». No respondí. Mi silencio no era una trampa esta vez. Era todo lo que me quedaba para darle. Los oficiales se acercaron. Lorena retrocedió hacia la puerta, su voz ahora estridente resonando por el pasillo. «Esto no termina aquí. ¿Me escuchan? Se arrepentirán todos ustedes». Sus tacones golpearon el suelo en un ritmo furioso, mientras la escoltaban sus protestas resonando contra las paredes de vidrio. Por un largo momento después de que la puerta se cerró, la sala permaneció en silencio. Matías finalmente levantó la cabeza, sus ojos encontrando los míos. Estaban húmedos, vacíos, buscando algo que no podía darle. «No merecía ser sacada así», susurró. Tragué mi garganta apretada. Merecía rendir cuentas. La forma de su salida. Eso fue su elección. Sus labios se apretaron en una línea fina, su respiración desigual. Parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Un niño otra vez, no el hombre que vestía los trajes de su padre. Quise extender la mano a través de la mesa, decirle que entendía el dolor de perder a alguien en quien confiabas. Pero también sabía que ofrecer consuelo ahora se sentiría como alardear, sin importar cuán suavemente hablara. Así que cerré el cuaderno de Ernesto y lo deslicé en mi bolso. «Vete a casa, Matías», dije suavemente. «Descansa. Hablaremos cuando estés listo». Empujó su silla hacia atrás, sin otra palabra, dejando la sala como si el peso de los gritos de Lorena aún se aferrara a su chaqueta. Me quedé sola por un largo rato. Después el silencio presionando más pesado que cualquier victoria. Matías vino a mi casa la noche siguiente. No tocó cortésmente ni esperó a que respondiera. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba, los hombros tensos, los ojos ardiendo con una furia que no había visto en él desde que era niño. «No tenías que hacerlo así», dijo su voz quebrándose contra la quietud de mi sala. Sacarla como si fuera una criminal frente a todos. ¿Tienes idea de cómo me hizo quedar? Dejé a un lado el cuaderno de Ernesto y señalé el sillón frente a mí. Lo ignoró, paseándose en cambio las manos apretadas. «No dijiste una palabra», respondí suavemente. «Ni cuando me burló frente a los inversionistas, ni cuando dejó sin fondos a nuestros equipos de investigación, ni cuando casi vendió nuestras patentes. Estuviste callado, Matías. El silencio tiene un costo». Su rostro se tensó. Estaba tratando de mantener la paz. «¿Crees que es fácil equilibrar su ambición con las demandas de la Junta? ¿Crees que quería esto?». No dije levantándome para enfrentar su ira. «Creo que querías comodidad. Querías los aplausos que venían con sus fiestas, la validación que ella te alimentaba. Pero el liderazgo no se trata de estar cómodo. El liderazgo se trata de estar de guardia, incluso cuando te rompe el corazón». Él retrocedió ante eso, pero su ira resurgió. «Me humillaste.
Me hiciste parecer débil frente a la junta, frente a la gente que se supone que debo liderar. ¿Sabes qué dirán ahora? Que solo soy el tonto que dejó que su madre entrara y tomara el control. Estabilicé mi respiración recordando la voz de Ernesto en esas largas noches que construimos la empresa. Tu padre siempre decía: protege la empresa primero, luego tu orgullo. Sabía que el orgullo se puede reconstruir. Pero una vez que una empresa pierde sus cimientos, nunca regresa. Matías dejó de pasearse su pecho subiendo y bajando en ráfagas rápidas. Por un momento la lucha se drenó de él, reemplazada por algo más crudo, duelo, tal vez, o vergüenza. Se dejó caer en el sillón, al fin enterrando el rostro en sus manos. La amaba, susurró. Pensé que me veía por quien era, no solo como el hijo de Ernesto. Y ahora sus palabras se rompieron incompletas. Quise extender la mano, tocar su hombro, pero me quedé donde estaba. Tenía que atravesar este fuego solo. No dudo que la amabas, dije en voz baja. Pero el amor sin honestidad se pudre. Ella construyó su poder sobre el engaño, Matías. Y tú lo permitiste porque era más fácil que decir que no. Su cabeza se alzó bruscamente, sus ojos húmedos y furiosos otra vez. No me des sermones. ¿Crees que eres la única que sacrificó? Pasé años tratando de probar que podía liderar sin apoyarme en ti. Y ahora todos saben que fallé. No fallaste, respondí. Olvidaste lo que importaba. Eso es diferente. Y no es demasiado tarde para recordarlo. Se levantó de repente, empujando la silla hacia atrás con fuerza suficiente para que raspara el suelo. No puedo hacer esto ahora, murmuró su voz ronca. Necesito espacio. Y luego se fue, la puerta cerrándose de golpe tras él, el eco resonando por la casa. Me hundí de nuevo en mi asiento mirando el cuaderno de Ernesto en la mesa. Mi mano descansó en su cubierta de cuero gastada, como si sus palabras pudieran surgir de la página para estabilizarme. La casa estaba silenciosa otra vez, pero no era el silencio de la victoria. Era el silencio de la fractura del amor y el deber tirando en direcciones opuestas hasta que algo amenazaba con romperse. Y en ese silencio supe que los días siguientes pondrían a prueba no solo mi liderazgo, sino el vínculo que aún esperaba pudiera repararse. A la mañana siguiente llegué a la oficina antes que la mayoría del personal, con la carpeta en la mano y la fotografía de Ernesto, guardada de manera segura en mi bolso. El aire aún se sentía pesado por la tormenta de la reunión de la junta, pero no había tiempo para detenerse en las secuelas. Una empresa no espera a que las heridas sanen antes de exigir decisiones. Sofía estaba esperándome fuera de la sala de juntas, su maletín ya abierto, los papeles en pilas ordenadas. Lucía cansada, pero sus ojos llevaban la calma de alguien que había enfrentado tormentas antes. Si me quieres, dijo simplemente, serviré como CFO interina hasta que las cosas se calmen. Asentí. No interina, Sofía. Actuando con plena autoridad. No tenemos el lujo de medidas a medias. Sus hombros se enderezaron ante eso, y juntas entramos al salón de conferencias, donde los jefes de departamento se habían reunido. Sus rostros eran cautelosos, algunos hostiles, otros esperanzados, todos esperando ver si la empresa aún tenía un centro que sostener. Me paré en el podio, la carpeta cerrada frente a mí, mis manos descansando ligeramente en su cubierta. Han oído rumores, comencé. Algunos ciertos, otros no. Lo que importa ahora es la claridad. Con efecto inmediato, Sofía Rivas es su directora financiera. Su integridad y experiencia nos guiarán de vuelta a terreno sólido. Hubo un murmullo, sorpresa, alivio, incluso algunos asentimientos de aprobación. Sofía inclinó la cabeza, su voz firme, mientras añadía: nuestro primer acto será restaurar los presupuestos de investigación y desarrollo que fueron recortados. Esta empresa creció porque construimos soluciones que nadie más se atrevió a intentar. Esa sigue siendo nuestra fortaleza. Las palabras parecieron resonar por la sala.
Ingenieros que habían estado encorvados en sus sillas se enderezaron. Los líderes de proyectos intercambiaron miradas del tipo que lleva esperanza. Incluso los escépticos se quedaron callados, sin querer descartar lo que se sentía, como la primera declaración honesta en meses. Después de la reunión caminé por los pasillos con Sofía. Nos detuvimos en los cubículos, hablamos con analistas y desarrolladores, preguntamos sobre proyectos dejados a medias. Sus respuestas llegaron vacilantes al principio, luego con más confianza al darse cuenta de que escuchábamos no por imagen, sino por sustancia. Para el final de la semana, los contratos con clientes clave fueron reafirmados, los prototipos volvieron a recibir luz verde y los equipos de investigación zumbaban con una energía que no había visto en años. Los precios de las acciones que habían caído bajo el mandato de Lorena subieron ligeramente. Ganancias pequeñas pero reales. En la cafetería escuché a un grupo de empleados jóvenes susurrando. «Se siente como los viejos tiempos», dijo uno. Como si alguien estuviera al volante otra vez. Fingí no escuchar, pero mi pecho se apretó con un orgullo silencioso. Aún así sabía que los números en una pantalla eran solo la mitad de la historia. La confianza, una vez rota, toma más tiempo en recuperarse. Todavía había miradas en los pasillos, conversaciones susurradas que se cortaban cuando pasaba. La gente había sido quemada por el encanto antes. Ahora también desconfiaban del silencio. Esa noche en el cuaderno de Ernesto escribí: investigación restaurada. Sofía en su lugar. Acciones subiendo. Personal cauteloso pero dispuesto. Cimientos estabilizándose. No era triunfo. Era reconstrucción ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, hasta que la empresa pudiera volver a erguirse alta. Pero incluso mientras la estructura se estabilizaba, una fractura permanecía sin sanar, y no vivía en las paredes de la oficina sino en mi propia casa. Las semanas que siguieron se movieron en ritmos desiguales, reuniones de la junta, revisiones de contratos largas horas, restaurando el orden. Tenía poco tiempo para pensar en Matías, aunque nunca estaba lejos de mi mente. Dejó de venir a la oficina por un tiempo, enterrándose en el silencio como yo lo había hecho alguna vez. Lo dejé. A veces la distancia es la única manera de que alguien se escuche a sí mismo de nuevo. Luego una noche Diego llamó. Su voz era mesurada, pero capté la tensión debajo. Han comenzado los procedimientos de divorcio. Los abogados de Lorena son agresivos. Matías me pidió que estuviera presente, y creo que tú también deberías estarlo. No había planeado asistir, pero algo en su tono me dijo que esto no era solo sobre contratos y acuerdos. Así que fui. La audiencia se llevó a cabo en una sala de conferencias estéril, en el centro las luces fluorescentes, arrojando todo en un alivio áspero. Lorena estaba sentada al otro lado de la mesa, su postura aún regia, aunque sus ojos traicionaban el agotamiento. No me miró. Tampoco miró a Matías, excepto cuando los abogados la instaban. Mientras se revisaban los documentos, las propias palabras de Lorena surgieron: correos, mensajes de texto, fragmentos de conversaciones que ella pensó que eran privadas. Diego leyó uno en voz alta. Matías es demasiado ingenuo para verlo. Una vez que tenga el puesto de CFO asegurado, cambiar el poder de él será sencillo. La junta ya me respeta más que a su madre. Sentí a Matías tensarse a mi lado. Sus nudillos blanquearon en el brazo de su silla. Siguió otro documento, una serie de mensajes que envió a un confidente. Todavía piensa que me casé con él por amor. Bendito su corazón. Es útil por ahora, pero pronto manejaré el espectáculo. El silencio en la sala tras esas palabras fue más afilado que cualquier martillo. Los ojos de Matías permanecieron fijos en los papeles, como si levantarlos los haría desaparecer. Cuando terminó la sesión no habló hasta que estuvimos afuera, el tráfico de la ciudad siseando a nuestro alrededor. Su voz era cruda cuando llegó. Nunca me amó, ni una sola vez. Puse una mano en su hombro. No se inmutó aunque su cuerpo temblaba.
Tú la amabas, dije suavemente. Eso fue real. No dejes que su engaño borre esa verdad. Pero el amor no es lo mismo que la ceguera, Matías. Ahora ves. Su respiración llegó desigual, una mezcla de ira y duelo. La dejé usarme. La dejé usar la empresa. Y tú tenías razón. Todo este tiempo tenías razón. Caminamos en silencio por unas pocas calles antes de que se detuviera enfrentándome completamente. Sus ojos estaban húmedos pero firmes. Mamá, lo siento. Por no defenderte. Por ignorar tus advertencias. Por elegirlas sobre todo lo que papá construyó. Sobre ti. Sostuve su mirada dejando que el peso de sus palabras se asentara. Las disculpas importan menos que las acciones, dije suavemente. Si quieres honrar el legado de tu padre y el tuyo propio, tienes que demostrarlo ahora. No para mí ni siquiera para la Junta. Para ti mismo. Asintió lentamente como si cada movimiento llevara la carga de toda una vida. Entonces empezaré de nuevo. No sé si volverán a respetarme, pero lo ganaré de vuelta si puedo. Aprenderé a escuchar antes de hablar. Ahí, en esa calle ruidosa, vi el más leve eco de Ernesto. En él, no en su encanto, sino en su humildad. Una humildad que, si se nutría, tenía la oportunidad de convertirse en fuerza. Cuando regresé a casa esa noche, abrí el cuaderno de Ernesto y escribí: Matías, ve ahora. La ceguera se ha ido. Un hijo perdido tal vez, pero un hombre comenzando a surgir. Y por primera vez en meses, me permití creer que la confianza podía reconstruirse. El salón de conferencias brillaba con acero pulido y vidrio, el tipo de lugar diseñado para impresionar antes de que se pronunciara una sola palabra. Filas de sillas se extendían como un mar, llenas de ejecutivos, periodistas e ingenieros jóvenes, sosteniendo cuadernos ansiosos por citar la próxima gran idea. El murmullo de la conversación rodaba como un trueno lejano, hasta que las luces se atenuaron y el presentador dijo mi nombre. Caminé al escenario lentamente, dejando que el silencio creciera sin apresurarme a llenarlo. Detrás de mí la pantalla se iluminó con el logo de Sistemas Estrella Familiar, pero afilado por los meses de agitación que nos habían traído aquí. Miré hacia el podio, a la pequeña fotografía que había deslizado bajo mis notas. El rostro de Ernesto me miraba sonriendo, de esa manera que siempre estabilizaba mis manos. «Buenas noches», comencé, mi voz resonando fácilmente por el salón. Algunos de ustedes me conocen, aunque la mayoría conoce más la empresa que ayudé a construir que a la persona detrás de ella. Eso está bien. Los productos deben brillar más que las personas. Los sistemas deben proteger, incluso cuando sus creadores son olvidados. Un murmullo recorrió la multitud. Continué. En los últimos años, Sistemas Estrella casi perdió de vista esa verdad. Empezamos a perseguir apariencias, números que brillaban en titulares, pero significaban poco en la práctica. Olvidamos que la seguridad no se trata de ser visto, se trata de ser confiado. La confianza no vive en reportes brillantes o fiestas de cóctel. Vive en el código, en los contratos, en la promesa silenciosa de que cuando un cliente nos confía sus datos, los protegeremos tan ferozmente como si fueran nuestros. Hice una pausa escaneando a la audiencia. Docenas de ojos fijos en mí esperando. Por primera vez no miraban más allá de mí. Estaban escuchando. Esta empresa nació no en salas de juntas, sino en un taller en Coyoacán, con equipo de segunda mano, y una visión de que la protección podía ser asequible e inquebrantable. Ernesto y yo creímos en construir algo que durara décadas, no solo trimestres. Esta noche, les prometo, estamos volviendo a esa visión. El aplauso estalló agudo y fuerte. Lo dejé fluir sobre mí, luego levanté una mano para pedir silencio. Hemos restaurado los presupuestos de investigación. Hemos reafirmado contratos con clientes y estamos presentando nuevas patentes que establecerán el estándar para la ciberseguridad en la próxima década. No porque haga un buen titular, sino porque honra la razón por la que existimos: proteger. Las palabras me dejaron más estable de lo que esperaba.
No era una actuación, era la verdad dicha, en voz alta en una sala que finalmente le dio espacio. Cerré con una línea que Ernesto me dijo una vez tras una larga noche, depurando código. La seguridad no es glamorosa. No es una corona que llevas. Es una cerradura que revisas 2 veces antes de irte a dormir. Y si lo haces bien nadie lo nota, pero todos duermen seguros. El salón estalló en aplausos del tipo que hacía vibrar el suelo. La gente se puso de pie, algunos aplaudiendo más fuerte que otros, como hacen las multitudes cuando quieren ser vistas, apoyando la corriente. Incliné la cabeza ligeramente, pero mi mano se deslizó hacia la fotografía en el podio. El aplauso era fuerte, pero la sonrisa silenciosa de Ernesto significaba más. Más tarde, tras bastidores, los reporteros se arremolinaron con preguntas, sus micrófonos extendidos hacia adelante. Respondí con cuidado dándoles frases que pudieran imprimir, sin traicionar la verdad más profunda. El legado no es para titulares. Es para el libro mayor de decisiones día tras día. Cuando finalmente regresé a mi oficina esa noche, agotada pero tranquila, puse la foto de Ernesto de vuelta en mi escritorio. La imagen se inclinaba ligeramente contra mi cuaderno, el mismo ahora lleno de páginas de notas de meses de silencio, convertidos en acción. Toqué el marco suavemente susurrando a la sala vacía. Estamos de vuelta donde pertenecemos. La oficina fuera de mi puerta zumbaba con vida renovada, ingenieros trabajando hasta tarde, luces brillando por pasillos que alguna vez se sintieron apagados por el descuido. Los precios de las acciones subirían, se imprimirían artículos, se repetirían discursos. Pero nada de eso importaba más que saber que nos habíamos anclado nuevamente en los valores que Ernesto y yo establecimos desde el principio. Mientras me recostaba con los ecos del aplauso, aún débiles en mis oídos, entendí que el legado no se mide por la ovación en una sola noche. Se mide en la persistencia silenciosa de principios que perduran mucho después de que los aplausos se desvanecen. Y esa resistencia nos llevaría al año por venir. Un año puede transformar una empresa y puede transformar aún más a las personas dentro de ella. Sistemas Estrella ahora zumba con una estabilidad que casi había olvidado que era posible. Los pasillos llevan el sonido de la colaboración, en lugar de la tensión risas, en lugar de susurros. Cuando camino por ellos, las cabezas ya no se giran con sospecha o lástima, sienten en reconocimiento. Un respeto silencioso pero inconfundible. Sofía ha demostrado ser la mano firme que necesitábamos. Como directora financiera reconstruyó nuestras estructuras financieras con una precisión que Lorena nunca pudo haber imaginado. Los reportes son claros, los contratos transparentes, los salarios alineados con el mérito, en lugar de juegos de lealtad. La Junta le agradece a menudo, pero Sofía lo descarta. La integridad no necesita aplausos, me dijo una vez, y supe por qué fue la elección correcta todo el tiempo. Matías también ha cambiado. La ira que una vez lo impulsó se ha suavizado en una especie de diligencia tranquila. Ahora pasa más horas con los ingenieros escuchando, en lugar de ordenar haciendo preguntas, en lugar de emitir directivas. Al principio el personal lo trataba con cautela, pero gradualmente la confianza ha regresado. Ya no lidera con el carisma de Lorena. Lidera con una humildad ganada a través de la pérdida. A veces veo a Ernesto en él, no en el encanto, sino en la resiliencia. En cuanto a Lorena, las noticias de sus movimientos aún me llegan en fragmentos. Escuché que se unió a una pequeña startup, una de esas empresas frágiles que sobrevive más por ambición que por cimientos. En eventos de networking se presenta como ex-CFA de Sistemas Estrella, como si el título persistiera como un perfume, incluso después de que la botella se vacía. Todavía encuentra audiencias dispuestas a escuchar, al menos por ahora, pero ya no gasto energía rastreándola. Algunas personas persiguen luces hasta que se queman. Mi propia vida se ha asentado en un ritmo que se siente casi ordinario.
Mantengo la fotografía de Ernesto en mi escritorio junto al pequeño helecho que he cuidado durante años. Se había marchitado durante el reinado de Lorena sus hojas frágiles y delgadas, pero ahora prospera de nuevo su verde vívido contra la luz del sol que entra por la ventana. A veces los visitantes sonríen al ver la planta sin saber el simbolismo que lleva. Crecimiento restaurado, raíces firmes. Lo riego cuidadosamente cada mañana, luego me siento con mi cuaderno y anoto las lecciones que el día ha ofrecido. Algunas son prácticas, otras personales. Una empresa sube y cae con los valores que protege. El orgullo ciega más rápido que el fracaso. El silencio puede herir, pero también puede afilar preparando palabras que importan cuando se pronuncian. Cuando cierro mi oficina por la noche con el helecho aún verde en la esquina, a menudo me sorprendo sonriendo. No es la sonrisa del triunfo, sino de la paz. Hace un año Lorena estaba bajo candelabros y me llamó la sirvienta. Hoy la empresa que intentó tomar florece bajo la vigilancia de aquellos a quienes desechó, y su nombre persiste solo en presentaciones superficiales. Eso es suficiente. El silencio ha superado a la arrogancia, y en esa resistencia yace la única vindicación que alguna vez necesité.